La voz de Dios. La voz de Dios, nada más ni nada menos. ¿Alguien escuchó la voz de Dios alguna vez? Algunos levantan la mano, muy poquitos. Bueno, hoy Dios te va a hablar. Hoy vas a escuchar la voz de Dios, porque Dios está dispuesto a hablarte. Decite a vos mismo, Dios está dispuesto a hablarme y yo dispongo mi corazón a escucharlo. ¿Sí? Dios es espíritu. Eso lo sabemos, ¿verdad? Como iglesia sabemos que Dios es espíritu. Así que Dios quiere hablar a tu espíritu y a mi espíritu. Muchas veces podemos conjeturar y pensar en nuestra mente y decimos, a mí Dios nunca me habló. Y mire que nuestros pastores nos enseñan, ¿Te habló Dios? Te dice el pastor Omar, ¿o no? ¿Te habló Dios? ¿Viste a Dios? ¿Viste esto? Ellos nos inspiran, nos enseñan continuamente a buscar de Dios y a escuchar la voz de Dios. Y esto es así, porque es indispensable para nuestras vidas. Así que quizás no lo escuchaste por muchos motivos o de la manera que vos pensás que Dios te tiene que hablar. Nosotros tenemos una idea de Dios a veces y de cómo es la voz de Dios, pero primeramente Dios habla a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo en esto? Así que yo quiero invitarte, y sé que el Espíritu Santo ya lo está haciendo, a que abras tu espíritu. Ahí donde estás, cerra tus ojos y decí, Señor, hoy abro mi corazón, mi espíritu, para poder escuchar tu voz. Y ahí decile, yo nunca te escuché, Señor. Y sé que hablas, pero yo nunca te escuché, no entiendo cómo es tu voz, pero hoy me dispongo a escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Sabe que Dios nunca dejó de hablar? Nunca dejó de hablar Dios. Desde el momento, Dios es eterno, viene de la eternidad y va hacia la eternidad, como para poder explicarlo a nuestra mente, ¿no? Pero Dios no tiene tiempo, es eterno. Así que en el momento, dice en Génesis, en el libro de Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo, sea la luz, ¿sí? Sea la luz. ¿Con qué dijo? Dijo Dios. ¿De qué manera lo hizo? Lo dijo. Así que desde siempre Dios ha hablado. Creo que el problema es que nosotros no lo sabemos escuchar. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. La voz de Dios. Dios siempre ha hablado. Y Dios siempre está dispuesto a revelarse a nuestras vidas. Así que esto es muy importante. Y hay muchas voces que a veces escuchamos y podemos discernir, entender. Por ejemplo, dentro de muchas voces que podemos estar escuchando, hay tres que son principales, que las hemos aprendido a lo largo de los años, y es que es la voz del mundo, ¿sí? El mundo son esas influencias externas, o sea, que vienen de afuera, que pueden modificar nuestros hábitos, que pueden modificar nuestras creencias y nuestros comportamientos. Así que la voz del mundo creo que es la que mejor escuchamos, porque eso influencia nuestras vidas, para bien o para mal. Luego viene la voz, mi propia voz. ¿Cuántos escuchan su propia voz?
a veces ni sabemos que es nuestra propia voz. ¿Cómo se manifiesta nuestra propia voz? Con nuestros deseos, en nuestra voluntad, haciendo y escuchando lo que yo quiero hacer. ¿Les resulta conocido? Jesús fue muy duro con esto, ¿no? Porque Jesús dijo, cuidado, guarden el corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y de ahí salen nuestros deseos, nuestras malas decisiones. Entonces, cuidado, cuiden el corazón del cual mana la vida. Y eso se manifiesta en pensamientos que no están de acuerdo a lo que Dios diseñó. Así que a veces escuchamos nuestra propia voz, que es engañosa. Y a veces le queremos hacer decir a Dios lo que nosotros queremos oír. ¡Qué silencio! Están escuchando la voz de Dios. Amén, muy bien. Y luego el tercer tipo de voz es la voz del diablo. ¿Quién escuchó la voz del diablo? Nadie, claro, ¿no? ¿Quién va a decir que escuchó la voz del diablo? ¿No? Amén, dicen por ahí. Pero la voz del diablo también la sabemos identificar, sobre todo los hijos y las hijas de Dios, porque la voz del diablo es la que te hace tomar malas decisiones también, la que te pone culpa, duda, incredulidad, miedos, temores, acusaciones, malos pensamientos, malos deseos. ¿La identificás? Esas voces están todo el tiempo alrededor nuestro queriendo ocupar el lugar de la voz de Dios. ¿Estamos? Así que fíjense que Dios está dispuesto a hablarnos, pero a veces estamos escuchando tantas otras cosas que no lo podemos discernir y escuchar a Dios. Así que la voz de Dios es fundamental para tu vida y para mi vida. Nuestra vida depende si escuchamos la voz de Dios y la seguimos. Tanto, sí. Tu propósito, tu destino, mi propósito depende si yo escucho la voz de Dios y la sigo. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, aunque duela, es la verdad. Entonces, si yo no escucho la voz de Dios o no la conozco, si ahora vamos a ver ejemplos, que hubo personas en la Biblia que no supieron reconocer la voz de Dios, así que no te sientas mal, siempre hay otro que está peor que vos. Qué consuelo, ¿verdad? Pero lo más importante es reconocer, porque Dios está acá porque te quiere hablar. Decirle al que está a tu lado, Dios está acá y te va a hablar. ¿Estamos? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor me va a hablar. Y muchas veces no reconocemos la voz de Dios, también por algunas otras cosas que impiden que yo escuche su voz. Una, por ejemplo, es el orgullo. No, ¿qué me va a hablar Dios a mí con todo lo que tiene para hacer? Aparte, yo no soy digno de que me hable Dios. Le habla al pastor, le habla al líder, pero a mí me va a hablar Dios. Eso es falsa humildad. 2 puntos, orgullo. ¿Cómo Dios? ¿Por qué Dios no te va a hablar? Dios quiere hablarte. Otra cosa que impide que escuche la voz de Dios son los miedos. Miedo a que Dios me castigue. Quizás muchos todavía están con ese Dios castigador. Un Dios que si se entera todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, me va a castigar. Así que mejor que no me hable. Y cierro mis oídos espirituales para no escucharlo. Por las dudas, me recibo un reto. Eso es porque la figura de padre, quizás en tu vida, la paternidad,
está herida. Entonces todo lo pasás por esa herida. Pero Dios no. Dios quiere hablarte. Así que no le tengas miedo a Dios. Y otras de las cosas que hace que yo no pueda escuchar la voz de Dios, por ejemplo, es una persona amargada, la amargura. No, deja, eso es para los que van a la iglesia. Eso es para ciertas personas. ¿Qué me va a hablar Dios a mí? ¿Qué me puede decir? Y todo es negativo, es una amargura constante, entonces no le da lugar a escuchar la voz de Dios. Y Dios te quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Gloria a Dios, sí Señor. Dios me quiere hablar, Dios te quiere hablar. Miren, en la sociedad las personas viven según a un comportamiento moral correcto, aparentemente, pero no de acuerdo a lo que Dios preparó. Y eso se debe a que no escuchan una voz directiva, alguien que los dirige, sino que hacen lo que quieren. El hombre fue diseñado para que Dios le hable, para vivir en comunión con Dios y para que este Dios, nuestro Dios, nos dé dirección hacia dónde ir, y necesito escuchar la voz de Dios. Entonces la sociedad escucha todas estas voces que dijimos y otras, ¿sí? Muchas otras, lleno de distracciones, lleno de cosas que no me dejan identificar la voz de Dios. Y dice, bueno, moralmente mi conciencia más o menos está bien. Yo voy a ir por este camino, a mí me parece que está bien. Y Dios dice, no, yo quiero guiarte para que no te equivoques, para que no tropieces, para que nada malo te pase. Pero dice no. Y lo sacan a Dios y la voz de Dios ahí, Dios esperando por hablar. Así está la sociedad. Pero hoy estamos acá, en la iglesia, en la presencia de Dios, y Dios te va a dar directivas, Dios te va a marcar el camino, porque si Dios quiere hablarte y vos estás dispuesto a escucharlo, Él te va a marcar el camino, Él te va a guiar para que no tropieces. ¡Aleluya! Gracias, Jesús, gracias. Así que Dios está dispuesto a hablar a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Está repleta de versículos, de historias en que Dios habló, que se escucha la voz de Dios, desde que la creación hasta el fin del libro de la Biblia. En Apocalipsis Dios dice, Dios habló, Dios habló, Dios habla hoy y Dios hablará mañana. Él está dispuesto a hablarnos. Aleluya, gracias Señor. Vamos a la palabra. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos de Moisés. Por ejemplo, Moisés. Dios habla con Moisés y en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2, dice que habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Habló Dios a Moisés. Dios habla. En este caso le habló a Moisés, el libertador del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan esta historia? ¿Sí? Esto es real. Dios le habló y le dijo, yo soy Jehová. Acá podemos ver que es la primera vez que Dios se manifiesta con su nombre Jehová. Antes a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios se manifestaba como el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios Todosuficiente. Así se manifestaba Dios. Pero cuando Dios le habló a Moisés, se manifestó como yo soy Jehová.
Acuérdense que en la zarza ardiente también le dijo, yo soy el que soy. Y saben que el nombre Jehová es el nombre propio de Dios. Es como a vos te dicen Marcela, Carlitos, Juan Carlos. El nombre propio de Dios es Jehová, santo. Saben que los judíos ortodoxos no dicen la palabra Jehová. Es tan sagrada para ellos que no lo dicen. Así que Dios se le manifiesta como el yo soy Jehová. Dios le habló a Moisés. ¿Qué significa yo soy Jehová? El Dios de pactos. Dios comenzaba una nueva etapa con el pueblo de Israel. Ya estaban saliendo de Egipto y Dios le dice, yo soy Jehová. Yo soy el Dios que hace pacto con mi pueblo, el que hago pacto con mi pueblo. Soy el Dios que cumple las promesas. ¿Cuánto necesitaba el pueblo de Israel esta manifestación de Dios? Todo lo que Dios le había prometido a través de Moisés y a través de Abraham, Isaac y Jacob, palabras, promesas, Dios le estaba reafirmando y diciendo, yo soy el Dios que lo voy a hacer cumplir, porque mi palabra es así, en el sí y en el amén. Amén. Yo los voy a liberar de la esclavitud. Yo te voy a liberar. Aleluya. Así que hablamos de Israel, pero hoy Dios te dice, yo soy Jehová. Yo soy el Dios que hace pacto contigo. Yo soy el Dios que hace pacto con tu familia, con tu matrimonio. Yo soy el Dios de pacto que hace pacto con esta ciudad, con este país. Él es un Dios de pactos. El pacto es entre dos personas o dos situaciones. Una persona hace pacto con la otra y se ponen de acuerdo para cumplir ese pacto. ¿Estamos? Quiere decir que Dios siempre está dispuesto a cumplir su parte. ¿Vos estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a cumplir la tuya? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesta? Amén, gloria a Dios. Entonces vas a recibir la promesa. Entonces vamos a recibir la promesa, porque Él es Dios de pacto y cumple sus promesas. ¿Cuáles? Todas las promesas. Si Dios te ha dado una palabra, una promesa que se hizo carne, que es tuya, hoy Dios te dice, yo soy ese Dios de pacto. Y lo que te prometí, lo voy a cumplir. Amén. Mientras tanto estamos en el proceso, pero Él es fiel y verdadero y está a nuestro lado todo el tiempo queriéndonos hablar. Amén. Muy bien, seguimos. Dios le muestra el camino también a Moisés. Dice en Éxodo 20, 1, 2, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová. Otra vez se presenta Dios, ¿no? Tú, Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Aquí es lo que estábamos hablando. Dios le estaba mostrando el camino a Moisés, pero para esto le tuvo que hablar. Dios le habló y le dijo estas palabras. Estas palabras, yo soy Jehová, el Dios de pacto, les dije que los iba a sacar de casa de servidumbre, de esclavitud. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿En qué te sentís esclavizado en la vida? Dios te quiere hablar para hacerte libre, hombre, mujer, a vos, a tu casa, a tu familia. Siempre te persigue la enfermedad. Siempre te persigue la mala economía, los problemas de carácter, los divorcios, las divisiones, las peleas, las contiendas. ¿Qué es lo que te esclaviza? Dios te dice, hoy te quiero hablar para darte libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios te muestra el camino, un camino de libertad, un camino de libertad, un camino espacioso, dice la palabra. Aleluya.
Quiere decir, ¿por qué habla Dios de un camino espacioso? Cuando nosotros caminamos en un camino espacioso, por ejemplo acá, tengo para caminar toda esta plataforma. ¿Y cómo camino? Tranquila, segura, porque Él me muestra el camino, es espacioso, no tengo ningún obstáculo, porque Dios me dice que me va a guiar. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Dios habla al hombre, ya entramos acá a que Dios habla al hombre. Deuteronomio 5:24 dice, y dijisteis, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz, que sale del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. En este pasaje es cuando el pueblo de Israel tiene miedo, porque Dios se manifiesta en el monte, ¿sí?, con Moisés, cuando va a buscar los 10 mandamientos, se manifiesta con un gran poder, con truenos, con relámpagos, con nubes y con fuego. ¿Usted cómo estaría? Temblando. Y todo eso en una montaña, en la montaña ahí en Horeb, y esa imagen tremenda. Si nosotros viene una sudestada y ya nos metemos adentro, imagínate la sudestada con fuego y truenos y nubes negras. Bueno, Dios habló así a Moisés. Y el pueblo de Dios tenía miedo, entonces dijo, como dijiste, vimos tu grandeza, vimos tu poder y vimos que Dios habla al hombre. Pudieron ver la manifestación de Dios, cómo Dios le estaba hablando al pueblo a través de Moisés. Entonces dijeron, no, Moisés, de ahora en adelante anda vos, porque esto es pesado. Y muchas veces nosotros estamos en la situación del pueblo de Israel. No, que escuche la voz de Dios el pastor, porque a ver si me castiga. ¿Se acuerdan que hablamos del miedo? Miedo, tuvieron miedo de la presencia de Dios. Y cuando yo tengo miedo es porque algo estoy escondiendo. Algo no quiero blanquear, algo me estoy guardando o pienso que yo lo voy a poder solucionar. En el fondo también está el orgullo, es decir, no, ¿para qué? Bueno, que vaya Moisés, porque esto está... Así que Dios comienza a hablar al hombre, si bien ya sabemos en Génesis, pero acá el pueblo entiende que Dios quiere hablarle al pueblo. Lo que pasa es que ellos estaban pecando deliberadamente. Acuérdense que hicieron dioses. Mientras Moisés estuvo 40 días con sus 40 noches que Dios le estaba dando las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, soportando los truenos, el fuego, el relámpago, las nubes negras y cubriéndose de no morir. Acuérdense que Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, y Dios le dijo, no hay nadie que haga eso y viva, como es la condición humana. Solo le mostró las espaldas. Yo me imagino todo esa escena. ¿Cómo es la espalda de Dios? Bueno, pregúntele a Moisés cuando lo vea. Pero yo tampoco sé cómo es la espalda de Dios. Sí sé que Dios habla. No me interesa verle la espalda, yo quiero escuchar su voz. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Yo quiero escuchar su voz. Aleluya. Seguimos. Dios habla a sus siervos. Aleluya. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Bastante. No todos. Esto ya me está hablando algo. Porque en Amós 3, 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas.
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya, amén. Dice acá que nada hará Dios sin revelarle los secretos a sus siervos. Quiere decir que Dios está dispuesto a hablar. Una vez más, Él le habla a sus siervos, aquellos que le sirven, al pastor, a la pastora, al líder, a vos. Deja de poner roles y títulos. Dios te quiere hablar a vos, a la iglesia. Vos, iglesia, vos, hombre, mujer, tenés nombre y apellido. Dios te quiere hablar a vos. Él te quiere revelar los secretos a vos. Él quiere que escuches su voz. Porque si Dios habla, dice, ¿quién no va a profetizar? Dios te quiere hablar. Y acá me voy a detener un segundo. Porque a veces, ¿para qué quiero escuchar la voz de Dios? Esto es para que te evalúes. ¿Para qué querés escuchar la voz de Dios? ¿Por qué querés escuchar la voz de Dios? ¿Para decir escuché la voz de Dios? ¿O porque es fundamental para nuestras vidas? ¿Por qué querés escuchar la voz de Dios? Miren, muchas veces no hay cambio y transformación de vida en las personas o en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque Dios quiere hablarte para que cambie las circunstancias de tu vida, para que cambie tu corazón, para sanarte, para liberarte, para transformar tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu economía. Pero no estoy dispuesta. Entonces, no quiero escuchar la voz de Dios. Cierro mis oídos espirituales y lo saco a Dios de mi vida. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Bien? No tan bien o mal. Pero eso, hablemos de una persona no creyente, es esperable. Pero de nosotros, de sus hijos, de sus hijas, Dios te quiere hablar, mujer. Dios te quiere hablar, hombre, cabeza de familia. Él te quiere hablar. Él puede transformar tu casa, tu economía. Él te quiere decir, quiero sanarte. Hay restauración para tu matrimonio, pero tenés que estar dispuesto a escuchar su voz para poder cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es profundo. Espero que esta palabra llegue a tu corazón y a tu espíritu, porque Dios es espíritu y Él te está hablando al espíritu. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y eso lleva a que mis acciones comiencen a cambiar, a que pueda reflejar el amor de Dios. Que se puede vivir en esta sociedad. Sí, se puede vivir así, conforme a los valores de Dios, conforme a los valores del reino de Dios. Sí se puede, pero tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que tomarme ese tiempo a solas con Dios y acallar todas las otras voces. ¿Qué voces? Todas las distracciones. El celular, internet, las redes, televisión. ¿Qué voces escuchás? Dentro de las voces que dijimos del mundo, ¿qué voz escuchás? Los amigos que te aconsejan, ¿qué voces escuchás? Lo que dicen las noticias. Y nos llenamos de todas estas distracciones. Y cuando vamos a estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, ¿qué pasa? No puedo escuchar su voz porque está llena mi mente y mi corazón de todo tipo de distracciones. Y no escucho la voz de Dios. Entonces digo, bueno, Señor, guárdame, bendíceme, en el nombre de Jesús, amén. Dios te habló y la verdad que no. ¿Y si no le diste tiempo?
también acá entra en que a veces hacemos un monólogo. ¿Estamos de acuerdo? Oramos muy bonito. Oramos y Señor, gloria a tu nombre. Y cuando Dios dice, bueno, ahora voy yo, bueno, amén y amén. ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a hablar Dios? Miren, ¿se acuerdan de Elías, el profeta? Que se escondió en una cueva porque parecía el único que estaba salvando a Israel. Y Dios le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Salí, todavía hay 7.000 que doblan las rodillas, que están sirviéndome a mí, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos así. Entonces Dios le quería hablar, pero Elías estaba tan depresivo, tan mal se sentía, porque había una acusación, había una persecución de parte de Jezabel, que Dios se le manifestó, él pensaba que venían truenos Dios, o en fuego, y decía, Dios no me habla. Elías, imagínate vos y yo, Dios no me habla, no sé, hasta acá cumplí mi propósito, ahora no sé, me quiero morir, dijo Elías. Elías. Y Dios vino y le habló en un ¿qué? En un silbo apacible. Esto nos habla que Dios necesita que vos y yo nos quedemos quietas, nos quedemos quietos, en silencio, bajando, esto es de mi cosecha, bajemos, dejemos todas las distracciones, renunciemos a todo compromiso con este mundo, con todo aquello que me aparta de Dios, que esto sea una oración de corazón. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Renuncio hasta mis propios pensamientos, renuncio a la voz del diablo, renuncio a la voz del mundo, renuncio a lo que yo creo que tiene que ser la voz de Dios, me despojo de todo eso y me preparo a recibir la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me preparo a recibir lo que Él tiene para mi vida. Seguimos. Y acá vamos a ver la historia de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 3, versículo 1 dice que Dios llama a Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Hoy estoy preguntona. Samuel fue la respuesta a la oración de Ana, su mamá, que no era estéril, no podía tener hijos, y ella derramó su corazón delante de Dios y Dios le concedió este hijo. Entonces ella, cuando Dios le responde, queda embarazada, dice que se lo va, hace voto, que dame un hijo y yo te lo voy a dedicar a vos. Así que a la edad de 5 años, Ana, tremenda consagración, dejó ese niño en el templo, a cargo de Elí, sus hijos y todos los sacerdotes. Hay que amar a Dios, ¿eh? Tremendo. Yo a veces me pongo en ese lugar y digo, ay no, vení para acá. Pero es la promesa, es tu voz, es tu palabra. Así que Samuel creció en el templo junto a Elí, el sumo sacerdote, la autoridad máxima espiritual en Israel, que hacía los sacrificios junto a sus hijos. Así que ahí estaba Samuel, un joven, y acá vamos a ver la historia de él, de cómo Dios le habla. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Vemos que acá Samuel ya había crecido y era un joven, y él estaba ahí sirviendo a Elí y haciendo todas las cosas necesarias para el servicio del templo. Y ministraba en presencia de Elí, lo servía, él estaba sirviendo a Dios. Pero dice que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Qué significa esto? Acuérdense que Elí y sus hijos realmente comenzaron a no tener una vida recta delante de Dios como
personas espirituales, como líderes espirituales, sobre todo los hijos de Elí, que pecaban deliberadamente. Ellos eran sacerdotes de Dios, pero tenían mujeres, andaban con mujeres, practicaban cosas indeseables, tomaban de lo mejor de los sacrificios para ellos, entonces pecaban y hacían pecar al pueblo, porque el pueblo, cuando veían que ellos se quedaban con los mejores corderos para el sacrificio, decían: yo no voy a ir más a adorar a Dios. Acuérdense que en esa época se adoraba así a Dios. No voy a ir a presentarme a Dios porque esto no es correcto. Así que hacían tropezar al pueblo de Israel. Y además pecaban ellos. Y Elí, como padre, dice, no los estorbaba, no los retaba, no los corregía. Entonces, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué no había visión con frecuencia? Porque estaba, por medio del pecado, estaba bloqueada la revelación. No había revelación, no había palabra. Nosotros no podemos entender en su totalidad esto porque vos y yo nacimos en un avivamiento donde la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo y la predicación de la palabra fluye como río. Fluye donde quiera y internet tenemos palabra de sobra. Pero en ese momento no había palabra. Elí estaba desenfocado, no había palabra. Así que en este tiempo de silencio y de oscuridad, Dios lo llama a Samuel. Quiero decirte que en tiempos de silencio y de oscuridad, Dios te va a llamar. Dios te va a llamar. Dios quiere hablarte. Aleluya. Así que Dios, iglesia, nos está preparando para hablarnos, para que puedas conocer la voz de Dios, porque hay tiempos de oscuridad, de caos, de guerra, de hambre, de necesidad, de división, de contiendas, ¿sí o no? Así que vos y yo tenemos que estar preparados a escuchar la voz de Dios, porque Dios te quiere usar. Amén. Seguimos. Y Samuel dormía en el templo, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya estaba grande Elí también, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el ¿qué? El arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Acá muestra la escena, en el libro de Samuel, muestra la escena cómo fue. Un día que estaba acostado Elí y ya no podía ver mucho Elí, dice que Samuel también estaba durmiendo en el templo. ¿Y dónde? ¿Cerca de dónde estaba Samuel? Del arca de Dios. ¿De qué me habla esto? De que él estaba cerca de la presencia. El arca representa la presencia de Dios. Así que Samuel, en cierta manera, estaba cerca de la presencia de Dios. Estaba ahí cerquita. Y dice que antes que se apagara la luz, él estaba ahí. Quiere decir que Samuel tenía la tarea del candelero que tiene el tabernáculo, con todas las velas y con todo lo que tiene, él tenía que llenar de aceite ese candelero hasta todas las noches, y duraba hasta la mañana que se apagaba y se volvía a encender. Así que Dios le habla, ahora vamos a ver cómo Dios le habla a Samuel muy temprano en la mañana. ¿Se entendió? ¿A qué hora Dios te puede hablar a vos? ¿Muy temprano en la mañana? Me río porque me toca. Yo quiero que Dios me hable. Y si me tengo que levantar temprano, me levanto. Acá estamos, un domingo a la mañana, porque Dios te va a hablar.
Dios te va a hablar. Pero también estaba cerca del arca de Dios. Para que Dios nos hable, necesitamos estar cerca de su presencia. No cerca, diría yo, en la presencia de Dios. Entonces silencia tu voz, silencia las distracciones, encerrate en un lugar y tomate ese tiempo para que Dios te hable en su presencia. Cuanto más intimidad y palabra de Dios haya en tu vida, más reconocimiento de la voz de Dios va a haber en nosotros. Cuanto más intimidad y palabra de Dios, yo más voy a reconocer la voz, porque voy a tener menos de todo lo otro. ¿Estamos? Gloria a Dios. Seguimos con Samuel. Samuel no reconoce la voz de Dios. Acá lo tenemos, pobre Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Seguimos. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Elí quería dormir, no lo dejaba Samuel. ¿Y qué vemos acá también? La disposición de Samuel. Él estaba dispuesto, él estaba para servir, por eso que Dios se le reveló. Era obediente, le dijo, andá y acostate, y fue y se acostó. Y escuchó otra vez, seguimos. Y Samuel no conocía a Jehová. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 3 veces lo llamó Dios a Samuel. Y recién en la 4ª vez él le contestó. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te habló Dios y no conociste su voz? ¿Cuántas veces decimos, ¿y cuál es el propósito para tu vida?, preguntamos los líderes. Ni siquiera dicen no. No sé, todavía no sé. ¿Hace cuánto que estás en el Señor? No me digas. ¿Dios te llamó? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Escuchaste la voz de Dios? Si hay algo que Dios tiene es que Él es fiel y te va a llamar 1, 2, 3, hasta que le contestes. Él no se va a cansar de llamarte, Él te espera, Él te quiere hablar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Él te está hablando. Él está hablando a tu espíritu. Él te va a hablar, prepárate, te está preparando. Así que Samuel, fíjense que también este punto, servía a Dios de día y de noche. Había sido consagrado desde el vientre de su madre. A los 5 años fue llevado, fue dedicado. La madre todos los años subía a adorar a Jerusalén, le llevaba una túnica, tenía relación con su madre, lo había formado en los primeros 5 años fundamentales en la vida de un niño, con la palabra, con los mandamientos de Dios, etc. Él servía de todo corazón, pero no conocía a Dios todavía. Decí conmigo, todavía esperanza para mí. Quizás estás sirviendo a Dios de todo tu corazón, pero todavía no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Pero todavía nunca escuchaste la voz de Dios. Dios habla de forma audible. Hay muchas maneras en las que Dios habla. Dios habla a nuestros oídos físicos, audiblemente como le habló y le está hablando a Samuel. Pero también Dios habla a través de la palabra, de la Biblia. Esa es la palabra de Dios. La palabra leída en tus tiempos a solas con Dios, ahí Dios te va a hablar.
Comúnmente decimos, leemos un pasaje y hay una palabra, un versículo, un pasaje completo, un capítulo que Dios te dice, pero Dios me está queriendo decir algo. El Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía, te va a ayudar. Amén, no estás sola, no estás solo. Hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus oídos espirituales. El Espíritu Santo quiere abrir nuestros oídos espirituales para que entiendas que la voz de Dios está dispuesta a hablarte. Así que a través de la predicación, Dios usa nuestras vidas. Imagínense la responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Justo me tocó la voz de Dios, le digo, predicar. Podría haber sido los discípulos, no. Imagínense. Pero Dios nos ama y nos conoce y nos quiere hablar. Aleluya. También Dios habla a través de sueños. Hay gente que es muy soñadora, ¿se acuerdan? Como José. Hay gente que tiene sueños que, yo no sé, yo no me acuerdo ni cómo me llamo cuando me despierto. A veces sueño. Dios sabe que por ahí no es. Conmigo, no sé, no es como... También Dios, yo creo que Dios nos conoce a cada uno, Él es nuestro creador. Así que te va a hablar de tal manera que vos vas a entender que es Él. Ahora, yo tengo que estar dispuesto y dispuesta a escucharlo. Creo que esta es la clave. También Dios habla por sueños, por la palabra, y Dios también habla en nuestro corazón. Creo que esa es la más común. Cuando Dios me habla de muchas maneras, Dios me habla acá. ¿Por qué hacemos acá? No sé por qué hacemos acá, pero yo lo siento acá. Dios me habla en mi mente, en mi corazón, y me dice tal cosa. También Dios te puede hablar por la naturaleza. Si yo estoy dispuesta a escuchar la voz de Dios, Dios me va a hablar de las maneras. ¿Tiene pocas maneras Dios de hablar? No, te va a hablar. ¿Querés que Dios te hable? Él te va a hablar. Hoy te va a hablar. Hoy te va a hablar. Gloria a Dios. Así que no le había sido revelada, no había tenido un contacto personal con Dios. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que siempre nos enseñan nuestros pastores? Dios te habló, ¿tuviste una relación personal con Dios? Y muchas veces pasa esto con los niños, con los jóvenes que vienen desde pequeños a la iglesia y los padres vienen a la iglesia. Y damos por sentado que Dios les habló porque vienen con nosotros por añadidura. Y Dios te tiene que hablar en forma personal y directa. No es imposible, no es una utopía, no es algo que tienen algunos escogidos de Dios. Dios te quiere hablar a vos. A mí, decí. Dios me va a hablar a mí. A mí. Y los oídos espirituales de Samuel se abren a la voz de Dios. Y entonces, ya la tercera vez, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y ahí entendió Elí. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, re obediente. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es Dios. Cuánta paciencia te tiene. A mí no. Cuánta paciencia nos tiene. Acá Elí se dio cuenta que era Dios. Y acá a mí me habla muchas cosas esta parte. Primero que Samuel necesitó de alguien que lo instruyera, y ese fue Elí.
Y Dios se va a encargar de ponerte a alguien que te instruya en cómo es la voz de Dios, para que le puedas contestar. Hoy Dios te está instruyendo. Amén. Y también me habla de Elí, que también a la tercera vez dijo, este es Dios. Acuérdense que al principio hablamos de que no había visión, no había palabra, o sea, hacía mucho que no oraba Elí. No digan nada. Era el sumo sacerdote y hacía mucho que no tenía, que le costó también reconocer la voz de Dios. Y otra cosa, no le habló a Elí, le habló a Samuel. Una nueva generación, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Y le dijo, bueno, si te llega a llamar otra vez, decile, ¿cómo dice? Habla, porque tu siervo oye. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Dios lo llamó, pero acá Dios dice, ¿qué diferencia hay? Separó. Dios dijo, ya lo llamé, 1, 2, 3, no dijo la última, pero dijo, esta me va a entender. Y le dijo, Samuel, Samuel. ¿Cómo será la voz de Dios diciendo tu nombre? No lloremos. Marisa, Marisa, despertate. Gloria a Dios. Dios quería crear un momento especial con Samuel. Era el llamado de Dios para Samuel. Él comenzó a reconocer la voz de Dios a partir de ahí. Así que significa que Dios separó, aún muchos teólogos dicen que en apariencia Dios se le presentó a Samuel y le dijo, Samuel, audiblemente, te estoy llamando, habla, le dijo Samuel, que tu siervo oye. Ahí donde estás, decirle, Señor, escucho que nombras mi nombre. Y decirle, habla, habla, Señor, que tu sierva oye. Habla, Señor, te estoy escuchando. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque muchos están despertando a tu voz, porque muchos estamos ya abriendo nuestros oídos espirituales a escuchar nuestro nombre. María, María, Pedro, Juan. Decirle, habla, Señor, que tu siervo oye. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Seguimos. Hoy Dios está hablando por el Espíritu Santo y su palabra. Dios está abriendo los oídos espirituales. Yo quiero que hoy te pongas de pie en esta mañana. Que cierre tus ojos. Aleluya. Y que sigamos en esta presencia, porque Él quiere hablar. Acordate que necesitamos silenciar. ¿Cómo hago? Hacelo. Si te cuesta, si tenés muchas distracciones, empezá de a una, de a dos. Empezá a cambiar los hábitos, empezá a apartarte, porque Él te quiere hablar. Y la voz de Dios es tan dulce. La voz de Dios no condena, la voz de Dios no pone dudas, la voz de Dios no se centra en el egocentrismo, la voz de Dios no acusa,
La voz de Dios no confunde, sino que trae paz. Él es el más interesado en hablarte a tu corazón, porque dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para llevar a cabo un futuro y una esperanza. Así habla Dios. La voz de Dios creó lo que vemos de lo que no era. La voz de Dios sana, la voz de Dios libera, la voz de Dios levanta, la voz de Dios llama. La voz de Dios a través de tu vida y de mi vida puede impactar ciudades, naciones, pueblos, razas. Con solo escuchar la voz de Dios, tu vida va a ser transformada. Déjalo que te hable. Deja de escuchar tu propia voz o las otras voces. ¿Cuándo si no, iglesia? ¿Hace cuánto que estás en el camino del Señor y no conoces su voz? Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Por eso que te nombran con tu nombre. Y ellas me siguen, dijo Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Así que, Señor, en esta mañana yo me presento delante de ti, pidiéndote perdón si no presté atención a oír inteligentemente tu voz. Y pasan los meses y pasan los años, y quizás Dios te habló una vez, pero comenzó a escasear ese diálogo con Dios. Señor, perdóname. Hoy estoy en tu presencia, en tu casa, escuchando tu palabra, porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Y dice la palabra que toda palabra soltada, enviada, va a llevar, ¿qué? Se va a llevar a cabo, tiene un propósito y nunca va a volver vacía. Así que lo que Dios te hable y está hablando va a tener frutos. Señor, a partir de hoy me dispongo a escuchar tu voz y sé que mi vida, mi entorno, mi familia va a ser transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a la declaración, ¿no?, de fe del Centro Cristiano Dios es Amor. Decimos juntos, declaramos que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra y del Espíritu Santo. Hoy se abren nuestros oídos para oír lo nuevo que Dios preparó para esta generación. Amén y amén. Dios te está preparando. Dios te va a hablar porque se vienen cosas nuevas, un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva tarea, una nueva visión, una nueva misión para esta nueva generación. Amén.